señores, una guerra de rapiña tal que sigue afectando hoy al Estado paraguayo. Imagínense cómo son nuestras relaciones diplomáticas, cómo es nuestra alta política en la región. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos una presencia realmente de Estado independiente o somos nominalmente independientes nomás? ¿Cuál es nuestro factor de decisión actual? Y todo esto es una consecuencia de lo que se origina acá, en este punto. Y bueno, entonces, estas fuerzas de civilización liberal tenían una bandera bastante evidente, encabezada por el capital inglés, es decir, así sencillo, por Inglaterra, ¿verdad? Pero entrando un poquito más a un aspecto un poco más militar, para comprender cabalmente el significado, por ejemplo, de las estrategias, porque normalmente la gente que no está muy cerca del mundo militar dice que Francisco Solano López se pasaba huyendo, que era un cobarde, que empezó a correr desde Asunción hasta la Quidabán, así un montón de macanadas, ¿verdad? ¿Correr dónde? Estamos hablando de una guerra total con características, con despliegues de fuerzas armadas por agua, por tierra, diplomáticas, de comunicación. Estamos hablando de una guerra total. ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se va a escapar Francisco Solano López? ¿Dónde? Y les hago otra pregunta. ¿Dónde estaba posicionado su cuartel general acá en cada etapa, en cada campaña? ¿Dónde él estaba? Él estaba en el centro de las operaciones, ¿verdad? Y esto es importante para poder entender el significado de estrategia. Y obviamente aprendí en varios cursos que el tema de las estrategias tuvieron también su desarrollo, su crecimiento, ¿verdad? Pero justamente a mí, por lo menos, para poder comprender, me sirvió mucho un libro de Sir Basil Leaderhart, que es un libro bastante conocido, que es pura estrategia militar, que se estudia mucho en el mundo castrense, ¿verdad? Y justamente Leaderhart nos enseña lo que es un aspecto táctico, es decir, lo que se hace en el terreno, en simples palabras, ¿verdad? En el ámbito local, que solo afecta el aquí y el ahora, ¿verdad? Luego está una estrategia que se elabora y que se proyecta a un nivel nacional, otro que se proyecta a otro nivel que es el regional. Y esta estrategia local y regional afecta a un Estado, esas decisiones que se toman. Porque quiero llegar a un punto ahora. Tiene un alcance, podríamos decir, medio. Esas decisiones, esos factores decisores entre 5 a 10 años. Lo que son las estrategias nacionales y lo que son las estrategias regionales. Bueno, entonces, pero estas estrategias en relación con nuestros vecinos, ¿verdad? Con nuestros países vecinos inmediatos estoy hablando ahora. Y luego, Leaderhart habla de una gran estrategia, ¿verdad? En la que aquí se relaciona con el mundo, con el todo, y bueno, y esta gran estrategia tiene impactos, tiene una consecuencia vital, que tiene una prolongación en el tiempo de 50 años y más. Bueno, ¿por qué estoy hablando de estrategias y de tiempo? Porque normalmente las personas creen que la guerra de la Triple Alianza ya no tiene efectos en el presente. ¿Pueden creer esto? Creen que no hay, que la Triple Alianza, o PAMA, como se dice, ¿verdad? Se terminó ya. Y que hoy en día ya estamos a otra cosa mariposa. Y no es así, porque tiene efectos dentro de lo que es la visualización del poder de nuestro Estado. Tiene efectos en nuestras relaciones internacionales, ¿verdad? Tiene efectos económicos hasta hoy en día.
tiene efectos culturales por sobre todas las cosas. Entonces, no es que terminó. Lo que terminó quizá es el enfrentamiento de trinchera. Eso es lo que terminó. Pero esta guerra tiene actualmente otras connotaciones y tienen otros matices. Por eso es importante que nosotros sepamos estos temas, estos puntos, porque la defensa cultural del pueblo paraguayo se tiene que dar. Tenemos que entender qué es lo que tenemos que defender nosotros, cuáles son nuestros intereses como Estado, por lo menos en la parte cultural, ¿verdad? Quizás esto sirva para que otros protagonistas, decisores de otros niveles del Estado paraguayo puedan hacerlo con mayor solvencia y por sobre todas las cuestiones patriotismo, ¿verdad? Por eso es importante el estudio de la historia. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, lo que vendría a ser la gran estrategia de Francisco Solano López. Vamos a tratar, obviamente me van a faltar un poquito más de tiempo para analizar a profundidad, pero estoy haciendo una investigación para profundizar mucho este aspecto de su vida, ¿verdad? Sabemos que su padre ya se había relacionado con Francia, ¿verdad? Obviamente este relacionamiento continúa con Francisco Solano, ¿verdad?, con el emperador Napoleón III. Entonces, lo que el Paraguay, acertada o desacertadamente, porque después tenemos que debatir esto, ¿verdad?, lo que hizo fue tratar de situarse en una esfera de interés. Todos los estados, los de otrora, los presentes, lo que buscan y deberían de buscar, porque es una obligación de cualquier estado, es situarse en una esfera de interés que convenga al Estado, ¿verdad? Entonces, buscaron situarse en la esfera de interés de Francia, ¿verdad?, y caer, por ende, bajo la protección francesa. Sin embargo, y esto es muy importante, cuando analizamos a los beligerantes, Argentina y Brasil no se situaron bajo la influencia francesa, al contrario, ¿verdad? Sabemos que Francia e Inglaterra eran potencias totalmente antagónicas y competitivas. Entonces, Argentina y Brasil, por su lado, se situaron bajo la influencia y el amparo de Inglaterra. Entonces, hoy en día, imagínense que hay toda una corriente que dice que Inglaterra no tuvo absolutamente nada que ver en esta guerra. Y yo me pregunto, ¿cómo cangrejos pueden decir una cosa así? ¿Verdad? Perdón, me fui. Tenemos un corte. Bueno, viste que David Hammer, ya me fui todo, ¿verdad? Perdón. Perdón, tenemos que cumplir con el corte. Sergio, ¿qué es lo que te pasó? Hoy aflojaron todos los muchachos y me dejaron hablar así al hilo, ¿verdad? Bueno, eso pasa porque es interesante lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, así mismo. Volvemos enseguida. Y bueno, hablando de Inglaterra, Led Zeppelin, señoras y señores. Yo creo que le disculpo a los ingleses por Led Zeppelin. ¿Qué más? Queen. Y bueno, The Irons, ¿verdad? Y bueno, pero más o menos nomás. Bueno, acá los muchachos saben que soy una zeppeliana total, entonces siempre me ponen fragmentitos de alguna música de Led Zeppelin. Bueno, vamos a continuar con lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Estábamos hablando de que los estados beligerantes, por supuesto que cayeron en la esfera de interés de estas determinadas potencias que también pujaban entre sí. Entonces, cuando
cuando uno sabe este tipo de cosas, ¿verdad? Y sabe, tiene estudios de geopolítica, tiene estudios del manejo de las alianzas, de cómo los estados van conformando bloques, cómo los estados compiten por el dominio, por ser hegemones, ¿verdad? Por situarse, ¿verdad? Tener un papel importante en el manejo del poder del mundo. Es que no entra, ¿verdad? No cierran ciertas cosas. Como decir, ¿verdad? Que la inteligencia francesa o inglesa no sirve en esa época. Era absurdo, pues. ¿Y cuál vio lo que va a servir? La inteligencia porteña, vio. O la inteligencia luso, es decir, la del imperio, esa es la que va a servir en comparación con Inglaterra y con Francia, que harta experiencia en guerras con un alcance tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas potencias nos dan información sobre la guerra de la Triple Alianza? Es decir, le da la vuelta a esta historia oficial, ¿verdad? Y por supuesto que hay un sector aquí, local, nuestro, que se resiente mucho aceptar esta información de inteligencia de estas potencias, que no se van a poner de acuerdo para que Noelia Quintana en el 2024 se siente a decir, mira un poco, teníamos razón los que estamos en la línea del revisionismo histórico. No hicieron para eso. Es decir, manejando información cada uno por su cuenta, levantando datos que a nosotros hoy nos sirve para poder entender ciertos hechos de nuestra guerra y no solamente hablar de una cuestión de incapacidad de formación militar de una sola persona, ¿verdad? Que siempre voy a decir que analizar eso es totalmente pobre y folclórico inclusive, ¿verdad? No tiene nada que ver. Obviamente estamos hablando de un poderoso, un coloso de ultramar como Inglaterra, indudable potencia hegemónica de esa época. Tenemos que situarnos siempre en el siglo XIX. Básicamente, los ingleses lo que querían hacer era, después de tener su experiencia también acá, a partir del año 1806, 1807, después de tener su experiencia en lo que vendría a ser sus despliegues bélicos en la zona, bueno, ellos cambiaron su política y buscaron atraer a las élites grandes, ojo, a las grandes, a las interesantes, a los peces gordos, como se dice, ¿verdad? Pagarles bien a esas élites locales. Y que estas élites trabajen para Inglaterra, es decir, Inglaterra llevaba todos los beneficios sin ensuciarse las manos, ¿verdad? Y tenemos que ver quiénes trabajaron para los ingleses, ¿verdad? Y cuáles fueron los beneficios sin ensuciarse las manos. Entonces, me refiero cuando hablo de élites grandes, me refiero a las élites de Río de Janeiro y a las de Buenos Aires. Estas élites, por supuesto, que vieron muy bien dónde estaba el dinero. Justamente acá atrás está el Conde Deu. Me pusieron acá atrás la imagen del Conde Deu. Ya vamos a llegar a hablar de él, ¿verdad? Porque todo este tiempo tenemos que ir analizando primero a López, luego sus estrategias, luego entrar en la campaña de las cordilleras, ¿verdad? Tenemos que profundizar cada vez más en que la historia no sea solamente una cuestión de fecha y una cuestión de batalla, sino que una cuestión de hechos, por qué se tomaron esas decisiones, ir más allá, ¿verdad? Entonces, las élites de Río de Janeiro y Buenos Aires vieron, ¿dónde está el dinero? ¿Quién tiene entre estas dos potencias que se disputan? ¿Los ingleses o los franceses? Obviamente los ingleses son los que tienen la plata, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que aclarar, ¿verdad? Cada vez más, esto es como un análisis breve de geopolítica lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué representaba Paraguay para los ingleses. ¿Qué representaba, verdad? Porque tenemos también extremos exagerados, ¿verdad? Que dicen que los ingleses querían tapar
el Paraguay, que estaba en un progreso, en un crecimiento, ¿verdad? Y bueno, tenemos eso y después otro que dice, no era interesante para los ingleses Paraguay. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ciertamente no era un desafío para Inglaterra, Paraguay no era un desafío. Eso es categórico. Vamos a partir por ahí, ¿verdad? Eso confirma las estadísticas de la época. Paraguay, ¿cómo estábamos nosotros, verdad? Nuestra geografía nos limita, hasta hoy día nos limita muchas cosas, ¿verdad? Un país encerrado, hay debates de cuántas personas, cuántos paraguayos en esa época. Unos hablan de 1 millón, otros hablan de 500.000, otros hablan de 700.000. Creo que, a ver, The Cool habla de 1.200.000, algo por el estilo. ¿Por qué me pusieron música? No, perdón. Yo dije, ya me quieren sacar acá los muchachos, ¿qué pasa acá, No, estoy disparando. Bueno, continúo. Entonces, estamos hablando de esto, siempre el debate académico de la población, pero básicamente, sea el monto o la cantidad más próxima que podíamos nosotros hacer ante una colonia, una potencia que tenía colonias a nivel mundial. ¿Cuánto podríamos decir si analizamos todas las colonias inglesas? Más de 70 millones de habitantes, aproximadamente bajo su égida. 23 millones en las Islas Británicas en 1860. Y a eso le tenemos que ir sumando más cosas, ¿verdad? Bueno, encima, en un momento determinado, liderando nada más y nada menos que la revolución industrial. Entonces, obviamente que el objetivo económico de los ingleses, porque se maneja todo a través del dinero, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar en esos términos, ¿verdad? El interés estaba en endeudar, ¿verdad? O a las élites de Río de Janeiro y Buenos Aires. Que estas élites pasen a depender del capital inglés. Y obviamente que lo hicieron. Y lo hicieron financiando y lo hicieron endeudando a esas, justamente a estos países, ¿verdad? Entonces, y como última consecuencia, el tema de la guerra, por supuesto que le vino a los ingleses como anillo al dedo, porque estas naciones, para uso no nacional tocado, se fueron a adquirir empréstitos ingleses, ¿verdad? Plata, ¿verdad? Entonces, obviamente que tuvo una consecuencia el resultado de la guerra en nuestro país, ¿verdad? Los ingleses pudieron, a partir del año 1870, y esto es cada vez más interesante, pudieron adquirir monopolios que jamás don Carlos Antonio López o que jamás Francisco Solano López les iba a conceder a los ingleses, pero jamás, nunca, ¿verdad? Entonces, sube este gobierno impuesto por las armas, ¿verdad? Los legionarios en el año 1869, y lo primero que nosotros vemos luego del asesinato de López es la presencia inglesa en el comercio paraguayo, ¿verdad? A través de monopolios y privilegios comerciales que jamás hubiesen obtenido a no ser que por esta guerra, ¿verdad? Y eso tenemos que decirlo, de la época del propio doctor Gaspar Rodríguez de Francia, don Carlos Antonio López, ¿verdad? Era un mercado que desde el punto de vista económico velaba por los intereses nacionales. Jamás iban a firmar estos gobernantes ningún tratado en beneficio de una potencia extranjera. Nunca lo hicieron, ¿verdad? Entonces, como era un mercado en los tiempos de estos gobernantes que velaban por los intereses nacionales, les dificultaba operar a sus anchas y sin trabas, ¿verdad? Que es lo que el mundo inglés liberal buscaba, ¿verdad? Entonces, cuando no se amoldan a eso, bueno, ¿qué es lo que mejor podés hacer y encima que te va a generar dinero por todas partes? Vos sos el ganador indiscutible de esto, ¿verdad? Entonces,
se lleva a cabo la guerra, ¿verdad? Y estos gobernantes que estaban endeudados por los ingleses, ¿verdad? Y así es donde nuestro sistema económico autónomo, nacionalista y con tintes proteccionistas, bueno, se vio, por supuesto, avasallado. Mira, todo esto. Bueno, le estaba diciendo que estas élites podían argumentar, estoy hablando de Argentina y el Brasil, argumentar, ¿verdad?, que para pelear contra el tirano López famoso, así le decían, ¿verdad?, necesitaban los préstamos ingleses de las bancas Baring y la Rothschild, entre otros dueños y principales accionistas de estas compañías, que los famosos lores, justamente varones, aristócratas del imperio británico, miembros de todo lo que vendría a ser el entorno de su majestad, es decir, endeudaron catastróficamente a sus países y se quedaron con la mayor parte del dinero de los préstamos. Normal, eso es cosa normal de la política criolla, ¿verdad? Es decir, nada fuera de lo que fue la corrupción criolla de esa época. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar antes de sentarnos a estudiar las batallas y todo este tema, ¿verdad? Entonces, los ingleses le financian a la Argentina y al Brasil, financian la guerra contra el Paraguay. Entonces, de esta forma los ingleses aseguraron su preeminencia sobre los estados sudamericanos y Paraguay era un instrumento para ellos. Eso es algo que tenemos que entender. No tenía mayor interés en participar en una guerra sudamericana. ¿Por qué Inglaterra se metería directamente en una guerra con Paraguay si puede utilizar a dos estados que están supeditados, ¿verdad?, a su dinero, a sus intereses, para que hicieran estos estados este papel protagónico y directo? ¿Qué significa? Que nosotros cuando miramos a la Argentina y miramos al Brasil en la guerra de la Triple Alianza, no tenemos que verlos como solamente como estados coaligados, sino que estos estados tenían que hacer esta guerra para el poder que estaba por encima de ellos, que sacaron muchos beneficios en lo que vendría a ser el tiempo de posguerra, donde se realizaron empréstitos, donde nos endeudamos, donde tenían monopolios aquí en Paraguay. Entonces tenemos que mirarle también a los argentinos y a los brasileros como marionetas de los ingleses. Claro que sí. Entonces, Inglaterra lo que hace de una forma increíblemente astuta es lavarse las manos de la intervención militar, ojo, de una intervención militar directa a nuestro país, ¿verdad?, a todas luces que es una mala propaganda para un imperio que por todos lados se autoproclamaba un imperio civilizado y moderno. Y bueno, y como siempre se presentan de esta forma, es normal, un poco de cinismo en las relaciones internacionales. Entonces, ese es el rol de Inglaterra en esta guerra. Francia y Napoleón III, por otro lado, no tenían muchos intereses en juego porque también eran pragmáticos y no había un motivo real y de fondo para que ellos interfieran. Me estoy refiriendo ahora, estoy analizando a Francia ahora, para que apoyen al Paraguay. Lo que hicieron es una oferta de paz que el emperador de los franceses, eso sí, tampoco se menciona mucho, intentó llevar adelante según testimonios de nuestro diplomático paraguayo, según Gregorio Benítez, ¿verdad? Eso es la parte de esta propuesta de paz por Napoleón III, es algo que se tiene que estudiar mucho también, ¿verdad? Pero incluso si Francia, si abrimos una línea de hipótesis, ¿verdad?, deseaba, por ejemplo, brindar apoyo al mariscal López, la situación de la realpolitítica en ese momento
era como muy, muy complicado, ¿verdad? El fracaso del proyecto imperial de Maximiliano de Habsburgo en México. Vamos a ir citando, ¿verdad? Bueno, que fue obviamente derrotado por las tropas liberales de Benito Juárez, que habían recibido también, dicho sea de paso, apoyo de los Estados Unidos. La cuestión romana, que ponían en crisis a los estados papales a causa de los revolucionarios italianos, que bregaban por una suerte de unificación y especialmente por el creciente poderío de Prusia. Acá le tenemos a Otto von Bismarck, quien estaba a punto de construir un imperio alemán. Napoleón III se hallaba, en síntesis, gente, incapacitado, esa sería la palabra. Creo que sería la palabra más adecuada que nos aproxime más para entender nuestra relación con Francia, ¿verdad? Y para hacer algo relevante por un teatro de operaciones que estaba tan lejos de Francia, ¿verdad? Bueno, y obviamente con sus innumerables problemas y que Francia que tenía que solucionar en sus propios lares, como se puede decir. Bueno, entonces, cerrando el programa de hoy, la importancia del estudio y la aplicación de la geopolítica en la guerra para entender nuestros problemas internos, nuestros relacionamientos internacionales, a qué esferas de interés intentamos sitiarnos, ¿verdad? Esto es algo muy importante para poder tener una aproximación a lo que pasó con nuestro Estado, a las decisiones de Francisco Solano López. Y esto que estoy recién en el punto más elevado del análisis desde geopolítico de la guerra a la Triple Alianza. Me faltan ir ahondando a otros niveles, ¿verdad? Pero tenemos que entender que una guerra se realiza por intereses económicos, siempre, ¿verdad? Y siempre hay un sector, un banco, una banca, en este caso fue la banca inglesa la que se benefició, los Rothschilds, ¿verdad? Y tenemos que estar, no podemos mirar una guerra sin este factor económico. Es imposible. La gente le quiere tirar la culpa a Francisco Solano López, a Mitre, acá, factor económico es lo primero que tenemos que analizar. Bueno, el próximo sábado ya vamos a estar analizando quién lo que fue el papá de Francisco Solano López, qué año lo que nació, 27, 26. Vamos a seguir incursionando en sus estrategias militares. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Y bueno, así de esta forma nos despedimos. Y bueno, que tengan un lindo sábado. Besos y abrazos a todos.